dicen los mejores deseos. En estas fechas probablemente, hermanos, si haya necesidades o alguien está triste, como que esa tristeza se va por los regalos o por las felicitaciones, por todas esas cosas, hermanos, que ya sabemos. Pero todo esto, mis hermanos, es pasajero. E incluso, hermanos, algunos, ¿verdad?, proyectamos en diciembre, ¿verdad?, con los aguinaldos, pues ahora voy a comprar este mueble, hoy voy a comprar, o ya nos alcanza para un carrito, o para una casita. Cosas como esta nos producen alegría, pero también, hermanos, esa alegría es pasajera. No tarda esa alegría, pero la alegría que Dios nos da, hermanos, es su presencia. El salmista está diciendo acá, hermanos, en este texto sagrado, promete en este caso, está diciendo, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. De modo que, hermanos, la alegría puede definirse, hermanos, como un estado emocional, ¿verdad?, de júbilo, de satisfacción, de placer moral, con el fruto del Espíritu Santo, desde luego, en la iglesia o en cada creyente. La alegría, mis amados hermanos, es la manifestación del gozo del Espíritu Santo. Recordemos que está primeramente amor y gozo. Es el segundo fruto del Espíritu que produce en nosotros el gozo, lo que nosotros conocemos como la alegría. Cuando la alegría, en otras palabras, ahora ya, el fruto del Espíritu, que es el gozo, vive en nuestras vidas. Mira, hermano, aunque no haya regalos en diciembre, nadie le haya felicitado, o incluso en nuestros cumpleaños, hermano, nadie se acuerda, no se preocupe. Si tenemos al Espíritu Santo, hermanos, esto nos produce la mayor satisfacción de alegría. Porque, hermanos, el Espíritu Santo es la que nos mantiene en gozo, en alegría, a pesar, hermanos, de grandes dificultades que hemos de atravesar en nuestra vida como creyentes. Así que, hermanos, el Señor es nuestra mayor alegría. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 40. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Levítico 23, 40 nos dice la Santa Biblia. Vamos a leer. Si usted me gana, hermano, le puede dar lectura a Levítico capítulo 23, en su verso 40. Gloria al Señor. Le puede dar lectura a mi esposa. Gloria al Señor. Y tomaréis el primer día ramas de fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Bendito sea el Señor. ¿De qué fiesta, hermanos, estaba hablando Dios a su pueblo, hermano? De una fiesta tan hermosa, tanto el pueblo de Israel como para nosotros, hermanos, la fiesta solemne del Señor nuestro Dios, que era celebrado los 15 días del mes séptimo. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos declara el mandato para el pueblo de Dios. Es que tenía que cortar ramas como un símbolo, hermanos, de agradecimiento al Señor. Y que, hermanos, allí podemos entender que a través de eso se acampaban alrededor del tabernáculo donde se moraba el arca del pacto. Y dice la palabra del Señor, hermano, que tendrían que gozarse delante del Señor. ¿Por cuántos días? Por 7 días. Es decir, hermano, que iban a la presencia del Señor. Y desde el primer día que estaban en su presencia ya era un gozo. Durante 7 días. Nosotros, hermano, entendemos ahora, hermano, en un sentido escatológico, hermano, de las fiestas de los 7 días. Hemos de entender que nosotros, hermano, como pueblo del Señor, también nos hemos de gozar todos los días, el lunes, martes, miércoles, hasta terminar la semana, el día domingo. No solamente nos podemos gozar los días de culto, sino que, hermanos, nos debemos de gozar los 7 días a la semana. Aunque pueda ser, hermano, que en nuestra vida cotidiana podemos enfrentarnos necesidades o enfermedades o problemas, hermano, que pudieran agobiarnos y nos puedan robar, hermanos, en un momento el gozo. Aún así, hermano, nos recuerda el Señor que delante del Señor estamos. Recordemos, hermano, que el Señor nos ve en todo lugar. Y si Él nos ve en todo lugar, entonces, hermano, tenemos que gozarnos delante de su presencia todos los días de la semana.
hasta cuando Cristo el Señor venga por su iglesia, por nosotros. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos sigue diciendo, vamos a ver, hermano, cómo el Señor quiere que se alegre su pueblo. Nehemías, capítulo 8, verso 10, hermano. ¿Se acuerdan de ese precioso relato después del exilio del pueblo de Israel? Regresaba a Jerusalén, hermano, y todo estaba en desastre, lo que usted busca. Todo estaba acabado, hermano. Pero una de las cosas principales, hermano, que antes de comenzar, hermano, de edificar, lo primero que era el templo. La palabra del Señor dice que Nehemías, estando en un púlpito más alto que el pueblo, tomó el libro de la ley. ¿Verdad? Todos hemos escuchado esta historia bíblica fascinante, porque, hermano, dice la palabra del Señor que cuando Nehemías abrió el libro de la ley, ya había, hermano, desde la mañana, se supone que, hermano, que aproximadamente a las 6 de la mañana, ya habían hombres y mujeres, ancianos, niños, de todo, estaban de pie en la plaza para escuchar la palabra del Señor. Había hambre por la palabra de Dios. Recuerde que habían estado en Babilonia, ¿cuántos años exiliados? 70 años estaban. Hermano, yo no sé, ¿verdad? Creo que todos y cada uno de los que estamos acá, si por ejemplo, hermano, no leemos la Biblia un día, o no llegamos al culto un día por algún trabajo, o X razón, hermano, como que nos sentimos incompletos. El pueblo ahora entiende, hermano, 70 años sin escuchar la ley de Dios. ¿Qué sentiría el pueblo entonces cuando vieron que Nehemías abre el libro de la ley? ¿Qué sentiría el pueblo? En la Biblia nos dice, hermano, que cuando abrió Nehemías el libro de la ley, el pueblo comenzó a llorar, hermano. Por dos razones comenzó a llorar. Uno, porque, hermanos, se entristecieron por haber recordado cómo dejaron al Santo de Israel. Y al mismo tiempo, hermano, su lloro se convirtió en alegría, porque volvieron a escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermano, se conjugó, hermano, de modo que se postraron, dice el relato bíblico, y dice, hermano, que Esdras y todos los levitas que estaban por ahí comenzaron a pasearse en los pasillos donde estaba la gente, hermano, y estaba llorando, hermano, porque se habían arrepentido con un corazón sincero. Recordemos que para que haya una alegría sincera, o en este caso el gozo del Espíritu Santo more en la vida del creyente, tiene que haber un arrepentimiento sincero para que sea, hermano, una alegría sincera o que nace del corazón. De otra forma, hermano, si no hubiera el gozo del Espíritu Santo, serían como ya ilustrados, como los payasitos, ¿verdad? Que vemos a lo mejor en el centro de Puebla, sonríen y hacen de reír a la gente, pero por dentro a lo mejor llevan una carga pesada, hermano, un dolor del corazón, hermano, una ansiedad, muchas cosas que le agobian. Entonces su sonrisa de esta persona es solamente ficticia, porque adentro, hermano, está lleno de tristeza. Pero Dios, por eso, hermano, nos recalca en Nehemías 8:10, dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. De modo que, hermano, las personas que le estaban diciendo, les decían, probablemente actualizamos el tema, les dirían, hermano, hermana, joven, señorita, niño, no llores. Hoy Dios ya te perdonó. Si tú ya te arrepentiste de tu pecado y te exilió 70 años, hoy vienes a la presencia del Señor, estás escuchando la palabra del Señor. No te entristezcas. Ahora recibe el gozo del Señor, porque si tú recibes el gozo, en otras palabras, si tú recibes al Espíritu Santo, recibes la alegría, vas a tener la fuerza suficiente para mantenerte de pie en todo lo que va a venir, hermano. Entonces, hermanos, ustedes leen todo el relato bíblico. Después que el pueblo se levantó de haber escuchado la ley, se levantó alegremente, hermano. Y comenzaron aquí, hermano, a obsequiarse alimentos. Nehemías y Esdras dijeron, aquellos que tienen alimento suficiente, compártanlo al que no tiene. De modo que todos tengan lo suficiente para que hoy comamos delante de la presencia del Señor. Mira, hermano, qué hermoso sería aquel lugar, 6 de la mañana, 12 del día. Hermano, estaban en la presencia del Señor llorando, pidiendo perdón, ya Dios los había perdonado, ya se empezaba a sentir el gozo. De modo que dice la Biblia que cuando esa alegría, hermano, llegó,
se escuchó hasta cientos de kilómetros de longitud o de lejos. Porque hermano, había un arrepentimiento del pueblo de Dios para que hermano se unieran y tuvieran hermanos el gozo del Espíritu Santo. De modo que empezaron a compartir su alimento. Ahí en ese tiempo no dijeron, no, pues este es mío, ese es tu problema, ¿para qué no traes comida? Te viste de haber preparado. No, apenas yo tengo para mi familia, no hermano. Lo comenzaron a compartir, hermano. Sea poco o sea mucho, compartieron el alimento y todos fueron llenos de ese gozo. De modo que, hermano, Dios quiere que su pueblo siempre esté gozoso, aún en momentos difíciles, hermano. Aunque el enemigo nos ataque, hermano, aunque las huestes de maldad rujan contra la iglesia, hermano, nosotros debemos de estar con el gozo del Señor en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, hermano, ¿verdad? Ahí mismo nos brincamos a unos versos, en este caso, unos capítulos de Nehemías, capítulo 12, verso 43, hermano. Vamos a leer, alguien lo encontró, hermano, Nehemías 12, 43, hermano. Alguien lo encuentra, póngase de pie, gloria al Señor, y lea la palabra del Señor, porque hermano, así como el Señor es nuestra mayor alegría, a hoy, hermano, estamos contentos en la casa de Dios. Mi esposa, gloria al Señor. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Oh, gloria al Señor. Entonces, mire, hermano, cómo venían del exilio, hermano, que está preocupado. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo estará el templo? Porque, hermano, el templo había sido destruido. ¿Cómo estarán las murallas? ¿Cómo estará nuestra casa? Y lo encontraron, hermano, desierta. Entonces, todavía fue más grande la tristeza, hermano. Pero cuando, hermano, si algo que nos produce alegría es nuestro Dios, y nuestro Dios es a través de la palabra de Dios, nos produce esa alegría, hermano, porque acabamos de leer, hermano, que al escuchar la palabra del Señor, hermano, su corazón volvió a vivir. Su corazón estaba seco durante 70 años no escuchar la palabra de Dios. Pero después, hermano, que la escucharon, no solo compartieron su alimento, aquí, hermano, hicieron como que una ofrenda, vamos a decirlo, más esforzada, porque sacrificaron animalitos para Dios. Y el gozo se extendió aún más, hermano. De modo que dice la Biblia que el júbilo del pueblo de Dios se escuchó desde muy lejos. Dios, hermano, escucha nuestra alegría o cuando estamos tristes. Pero una cosa sí le puedo decir, hermano. Cualquiera que fuera nos produciera la tristeza, solo hay un remedio y es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos producirá una alegría extraordinaria, hermano. Amén. Amén. Sigue diciendo también la palabra del Señor. Vamos al libro de los Salmos. Gloria al Señor. Capítulo 100, verso 2. Capítulo 100, el verso 2, hermano. Permítame leerlo, iglesia del Señor, esta vez. Salmo capítulo 100, verso 2. Nos dice la palabra del Señor aquí. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Entonces, hermano, ya Dios, hermano, ha mandado que cuando vengamos a servir a Dios o vengamos a cantarle al Señor, ya es un servicio, o cuando vengamos a poner flor, o lo que hayamos a hacer en la casa del Señor, debemos hacerlo con alegría, venir ante su presencia con ese regocijo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios le gusta que su pueblo siempre esté alegre. Aunque, hermanos, la situación exterior, vamos a decirlo así, o lo que estemos pasando esté tan terriblemente. Pero, hermanos, recordemos que nuestro gozo no está puesto en las cosas materiales. Nuestro gozo está puesto en el Señor que produce nuestra alegría. A Él le debemos la gloria y le debemos la honra y la alabanza, hermano. Amén. Por eso, hermano, amén. Nuestro Dios es la que produce una alegría hermosa en nuestro corazón y no la queremos soltar. Vuelvo a recalcar, en su principio puede haber alegrías ficticias temporales, pero, hermano, tarde o temprano esas alegrías van a pasar, pero el Espíritu Santo no pasará. Jesús dijo,
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, o sea, la Biblia, que nos produce alegría, jamás va a pasar, hermano. Amén, amén. Eso es, hermano. Ahora entiende un poquito más, hermano. Cuando el pueblo, hermano, en los años antes de en los años 50, 60, hermano, vino una persecución terrible a todos los cristianos, que como conocemos la historia bíblica, los encerraban en los coliseos para ser devorados por los leones. Mis hermanos, estos hermanos, a pesar de que sus familias, sus hijos veían que eran devorados por los leones, ellos tenían alegría, hermano. De modo que, hermano, ¿qué era lo que les producía la alegría? Porque no llegaban, hermano, con riquezas o con mucha fama, hermano. Llegaban encarcelados para ser devorados por los leones. Solo esperaban el turno en las cárceles para ser tornados, para que se divirtiera el pueblo romano, hermano. Qué alegría, hermanos. Por eso dice el salmista, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Estos hermanos, de verdad, hermanos, tenían viviendo al 100% el Espíritu Santo en sus corazones. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero a lo mejor yo me pongo de ejemplo, al ver estando, hermanos, a lo mejor en la cárcel, ver a mi hijo, ver a mis hijos, ver a mi esposa ser devorada. Quizá, hermanos, yo hubiera negado a Dios. Yo no sé usted, yo puedo decir que tal vez. Pero, hermanos, los hermanos de aquel entonces nos estaban diciendo que a través de la Biblia, no se preocupe, aunque vean todas estas situaciones, el gozo no está puesto por lo que ven nuestros ojos, sino está puesto en el Señor, que produce fuerza para poder soportar. ¿Cuánto necesitamos ese gozo en estos tiempos, hermanos? En estos tiempos tan difíciles que estamos pasando como iglesia, como pueblo del Señor a nivel mundial, hermano. Necesitamos el gozo del Señor. Más adelante, hermano, cuando Cristo venga, hermano, y se llega a su iglesia amada, aquellos que verdaderamente estuvieron con el gozo del Señor, con el Espíritu Santo, lamentablemente para aquellos que se queden, hermano, dice la palabra del Señor, y si se ganan es porque no tienen el gozo, porque no tienen el Espíritu Santo, porque no tienen el sello del Señor. Y como no tienen el sello del Señor, sufrirán persecución. De modo que la Biblia nos dice que el Padre entregará al Hijo y el Hijo va a entregar a su Padre. Yo a veces me pongo, a pensar, ¿cómo será aquello, Señor? Si el papá ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, pero va a llegar un momento, hermano, que tanto es el dolor, la aflicción, la persecución, que al que agarran al Hijo lo van a torturar. ¿Y dónde están tus padres? Y el Hijo va a declarar, mi padre o mi madre se esconde en tal lugar, ahí encuéntrelo, los va a entregar. Y viceversa, el padre su lugar, ¿a dónde están tus hijos? ¿Cuántos tienen? Y los van a torturar, hermano, le van a decir, están en tal lugar, están escondidos. Los van a entregar, hermano. Por eso, hermanos, nos es necesario tener el gozo del Señor todos los 7 días de la semana, porque no sabemos cuándo ha de venir vuestro Señor. El salmista decía, entraré al altar de mi Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. No está diciendo, hermano, que lo que le daba o lo que le bendecía le producía alegría. No, él está diciendo que el altar de Dios es un lugar perfecto en donde podemos encontrar la alegría y el gozo que necesitamos para que podamos, hermano, soportar lo que pueda venir más adelante. Si el Señor así lo permite, hermano. Solo Dios sabe, hermano, hasta dónde nos va a permitir, hermano, pasar, hermano. Pero, hermano, debemos, hermano, buscar ese gozo todos los días de nuestra vida. Salmo 122, verso 1. Vamos al libro de Salmos 122. Estamos cerca por ahí. Salmo 122, verso 1. Vamos a la palabra del Señor. Salmo 122, verso 1. Nos dice así, escuche. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermano, entonces cuando un hermano, una hermana, cuando alguien le invita, vamos, hermano, a la casa del Señor,
¿Qué es lo que tenemos que hacer como el salmista? Alegrarnos, hermano, con los que nos dicen, vamos a la casa de Jehová, hermano. Es cierto, hermano, que no hay ningún hermano cristiano que no pueda pasar necesidades y nos produce, hermano, tristeza, ¿verdad? Pero el gozo del Señor es nuestra fuerza. Recuerdo, hermano, no muy lejano, el 31 de diciembre, hermano, era, no, para ser más exacto, el 28 de diciembre, que fue domingo, hermano, para amanecer lunes, hermano, mi esposa una vez más me puso un poquito delicada, hermano. El día lunes, hermano, tuvo un sangrado muy fuerte, hermano, me preocupé. Todos pasamos por ahí, es lo que le digo, hermano, las situaciones adversas nos pudieran robar la alegría o el gozo. Es de humanos. Pero, hermano, lo que no debe ser es que le demos lugar a esa tristeza, a esa melancolía. Y me decía mi esposa el día para amanecer martes, dice, si yo estoy el día martes así, no lo pienses más, ve e intérname al hospital y tú vete a servir a Dios, porque era miércoles, era el aniversario de la iglesia. Yo dije, Señor, ¿cómo puedo dejar a mi esposa? Pero si así es tu voluntad, pues que así sea. Esa madrugada del martes para amanecer miércoles, hermano, porque el sangrado no paraba y ya me estaba preocupando, hermano. Fuimos en oración de madrugada, le dijimos, Señor, si esa es tu voluntad, te doy gracias, pero no permitas que Satanás robe nuestro gozo. Aún en estos momentos difíciles, Señor, te alabo, Padre. Amaneció el día miércoles y le dije a mi esposa, ¿cómo te sientes? El sangrado paró, hermano. Y se levantó, hermano. Entonces, hermano, pude entender, hermano. A veces, muchas ocasiones leemos la palabra del Señor, pero en muchas ocasiones la Biblia tiene que ser palpable, hermano, tenemos que vivirla, tenemos que experimentarla, hermano. Yo me gozo, hermano, porque el Señor, yo no sé, ¿verdad? Mi esposa, ¿verdad? Quizás se le hizo suyo probablemente este texto, porque amaneciendo el día miércoles le dije, prepárate, ¿cómo te sientes bien? Prepárate, entonces vámonos a la casa del Señor. Y ese día, hermano, 5 almas nuevas, hermano, llegaron a la presencia del Señor. Entonces, de alguna manera, hermanos, el enemigo nos quiere robar la bendición, la alegría. Es como les digo, todos, es de humano padecer una aflicción o entristecerse, pero lo que nosotros no debemos darle lugar a esa tristeza, sino que decirle, Señor, tú eres mi alegría, sácalo, Señor, y aún en momentos difíciles, haznos sonreír. Ese es el Dios de nuestra alegría. Por eso el salmista dice, yo voy a entrar al altar de mi Dios. Yo voy a alegrarme con mi Señor porque Él es el que nos produce ese gozo, hermano. Es lo que necesitamos a diario para poder, hermano, vencer al enemigo todos los días de nuestra vida, a donde nos movamos, hermano. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos produce mayor alegría? El Espíritu Santo, su presencia en nosotros, la palabra de Dios hablando en nuestro corazón. Sigue diciendo, Salmo 118, verso 24, que estamos cerca ahí, hermano. Salmo 118, verso 4. Vamos a la Santa Biblia, hermano. Gloria al Señor. Salmo 118, el verso 4. Igualmente, hermano, verso 24, hermano. Salmo 118, verso 24. Permítame leerlo esta vez también, Iglesia del Señor. Y dice así. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Qué día está diciendo? No está diciendo, este es el día domingo que hizo Jehová, ¿verdad que no? Tampoco está diciendo, este es el día que solamente los cultos nos debemos de alegrar, no. Cuando dice la palabra del Señor, este es el día, está conjugado en el verbo presente. De modo que el día de mañana, lunes, usted lo lee y va a decir, este es el día que hizo Dios. Lo lee el martes, este es el día que hizo Dios, martes, miércoles, y así a terminar la semana.
Porque todos los días lo hizo Dios, hermano. Y todos los días, como en su principio levítico, nos debemos de gozar todos los 7 días de la semana. ¿Será posible? Sí es posible, si tenemos la presencia del Espíritu Santo, hermano. Amén. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos. Así, hermano, sea la situación muy adversa, hermano. Pero Dios produce alegría en nuestro corazón. Entonces, hermano, el Señor nuestro Dios es nuestra mayor alegría. Creo que todos concordamos aquí, hermano. Él es nuestra mayor alegría. No nos puede producir otra cosa mayor alegría. Nos puede satisfacer, vuelvo a decir un momento. Pero la alegría permanente viene de parte de Dios, hermano. Amén. Hay un canto, hermano, que se me escapa el título, como dice, pero va más o menos así, ¿verdad, hermano? Si le agarro el ritmo o el tono. Y si tú estás a mi lado, no haga caso de los gallos que se me salen. Yo lo que quiero es que entienda, hermano, el canto. Dice, ¿verdad? Este precioso canto. Si alguien te pregunta cómo está, cómo está, cómo está, bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo me salvó, bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Y no estamos hablando de que hoy Dios suplió mis necesidades. Son bendiciones extras que Dios nos da. No hablemos de que hoy suplió, hermano, el alimento a nuestras mesas. Son bendiciones extras que Dios nos da. Y no hablemos, hermano, del trabajo, del negocio. Son bendiciones extras que Dios nos da. El canto está diciendo simplemente porque Dios nos salvó. Ya es, hermano, una alegría. Porque, hermano, yo no sé si alguna vez le ha pasado. Yo en ocasiones, hermano, me ha llegado a pasar en las madrugadas, se me va el sueño, hermano. Después de orar y aún como que todavía no reconcilio el sueño. Y comienzo, Señor, gracias. Porque me sacaste del pozo cenagoso. Me sacaste de la basura. Y te agradezco, Señor. Entonces ya hay un agradecimiento en nuestras vidas, hermanos, que Cristo nos salvó. Amén. Y ya tener la salvación ya es una alegría, hermano. Ya es una alegría, hermano. Recuerdo, hermano, cuando mis familiares, hermanos, dieron, ¿verdad?, el apoyo de la tercera edad. Y mis padres, hermano, ¿verdad? No sé si todos los abuelitos son así o nomás mis padres, ¿verdad? Y ya se fueron a inscribir, ya los llevamos y bueno, ya toda la situación. Le dijeron, tal mes, vengan y ya mañana, ¿verdad?, nos llevas, por favor. Vamos a ver si ya estamos después, vamos, lo llevamos. ¿Qué, señorita, ya están inscritos en los nombres? No, todavía no. Ya se regresaban tristes. Vengan aquí 8 días. Y otra vez mis papás, vamos a ver. Y yo creo, otra vez que no. Creo que fue la tercera vez cuando, hermano, a ver, otra vez vamos a hacer la intenta. Mejor no dimos bien los papeles. No creo, todo está en orden. Tengan paciencia. Y bueno, ya fuimos y le dijimos a la señorita, la encargada, ahí que está, le dijimos, oiga, ya están, a ver, dejen. Sí, ya están en el padrón. Que aquí 8 días se van a empezar a dar los apoyos, ya pueden pasar, aquí está su tarjeta. Mis papás, que hermano, casi brincaban de alegría. ¿Y quién no, hermano? ¿Quién no, hermano, va a brincar de alegría, hermano, cuando su nombre está escrito, hermano? Yo, hermano, cuando hice el examen de admisión para el bachiller, hermano, en Cholula hay un bachiller muy famoso, hermano, que le entran, hermano, de veras, por los que de verdad saben. Yo no me creía muy estudioso, pero dijo, vamos a intentarlo. Hice el examen, hermano, y ya terminamos, ¿qué? 400 preguntas, hermano. Bueno, ya a los 3 días teníamos que regresar, hermanos, a ver. Y yo le iba diciendo, es algo curioso, hermano. De verdad, le dije, Dios mío, pues, soy un joven, no sé si voy a entrar. Ojalá pudiera estar mi nombre en la lista. Y hermano, había muchos jóvenes viendo su lista y otros ya regresaban y dicen, no pasé el examen, no estoy en mi lista. Y yo, otros de mis compañeros que tenían, como dicen por ahí, la estima de que eran muy aplicados y dijeron, no estoy en la lista. Dije, pues yo, ¿qué me espera? Yo no voy a estar, hermano. Entonces ya, hermano, le dije, ¿a poco no está? Dice, no pasé el examen de admisión.
Y dice, pues a ver, búscate tú. Dijo, no, pues si tú lo pasaste, menos yo. Pero a ver, hermano, y empieza a buscar el hermano. Y ahí aparezco en la lista, hermano. Ni mis compañeros, hermanos, se lo creían. Y yo, hermano, yo estaba muy contento. Cuanto más, hermano, nos producirá una alegría cuando usted y yo estemos con vestiduras blancas en la presencia del Señor. Y Dios va a decir, ven, hijo mío, acércate. Nuestro nombre nos va a mencionar. Y entonces diremos, hemos aquí, Señor, aquí estoy presente. Cuánta alegría nos va a producir que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces se cumplirá lo que dice la palabra del Señor Malaquías. Entonces correremos, exaltaremos, y hermano, como becerros de la manada. Porque Dios es el que, hermano, nos produce esta enorme alegría, hermano. No es lo terrenal, hermano. La alegría es nuestro Dios, hermano. Que esté nuestro nombre ahí, hermano. ¿Verdad? Pero qué tristeza que como mis compañeros dicen, no aparezco en la lista, triste se regresaron. Triste será para el creyente. Señor, búscame en la lista, quizás no lo viste mi nombre. El ángel va a decir, no estás en la lista, aparecías en la lista, pero fue tu nombre borrado. Qué terrible será, hermano. Por eso hoy que estamos a tiempo, busquemos al Espíritu Santo para que, hermano, nuestro nombre esté en el libro de la vida. Y cuando el Señor nos llame a su presencia, podamos responder, heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. Creo que será una enorme y preciosísima alegría que Dios nos va a dar, hermano. Amén. Sigo, hermano, gloria al Señor, hablando de la palabra del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor, hermano. Dice, hermano, el Salmo 141, verso 5. Vamos a la Santa Biblia, hermano. Estamos hablando de la alegría del Señor que produce en la vida del cristiano. Salmo 141, bendecido sea nuestro Dios, hermano. Ahora sí, hermano, si usted lo encuentra, le puede dar lectura. Es una alegría leer la palabra del Señor, hermano. Salmo 100. Gloria al Señor, 41, verso 5. Si alguien lo encuentra, le puede dar lectura. Bendito sea Dios. Amén. ¿Alguien lo encontró? Gloria a Dios. A ver, mi esposa ya lo encontró. Gloria a Cristo. Amén. Dice así de nuestro Señor, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Oh, gloria al Señor. Al venir a la casa del Señor, hermano, en muchas ocasiones, mis hermanos, pudiera ser, como hemos dicho anteriormente, o en algunas veces lo hemos quizá dicho, a veces la palabra del Señor nos lo declara, es dulce como la miel, es como pan al hambriento, es como agua al sediento, a veces es como martillo que quebranta la piedra, a veces es como espada de dos filos que parte el alma, el corazón, a veces, hermano, es como, hermano, como nube, como rocío, en fin, hermano, todo depende, hermano, cómo está el corazón, hermano, y la palabra de Dios se transforma en el momento que ésta se está predicando, lo transforma el Señor para hablarnos a nuestras vidas. De modo que si en algún momento, iglesia del Señor, hemos hablado palabra, hermano, de cualquier, de la Biblia que hemos leído, y si en un momento ha sido palabra fuerte, hermano, no lo tome a mal, hermano, porque la palabra del Señor nos está diciendo, e incluso el texto nos dice, que el justo me castigue. O sea, ¿quién es el justo? Solo hay uno, y es nuestro Dios. Que el justo nos castigue, y es que, hermano, recibir el castigo del Señor, ¿verdad? Decía mi hermano Pedro hace un rato. Oiga, hermano, quienes de verdad hayan sentido el látigo de Dios, no se lo recomendamos a nadie, ¿verdad que no, hermano? Oh, hermano, Dios, hermano, tenga misericordia. Porque es duro cuando papá Dios corrige. Es duro, hermano. Aún así, la corrección de nuestro Dios, que es justo, que es un juez justo, que si Él nos castiga, ¿cómo lo tenemos que tomar? Como un favor. Como un favor, hermano. Y que nos reprenda a través de la palabra. Ay, me duele la palabra del Señor. ¿Será? ¿O lo tenemos que tomar como un excelente bálsamo, hermano? De modo que la palabra del Señor, hermano,
Pudiera ser que lo que dice la Biblia, no pudiera, es lo que dice la palabra del Señor. Job, también en otra parte de la Biblia, no recuerdo otro texto, que nos dice, hermanos, que Dios es el que hace la herida, pero también es el que venda o cura las heridas. Con un propósito, hermano. Recordemos lo que dice también Hebreo, carta a los Hebreos, hermano, nos dice que al hijo que ama a Dios, lo corrige, hermano. Cuando dice corrección, quiere decir que va quitando lo que no le agrada a él, porque el Señor es un Dios justo. Aún así, todos estos unimos, será un favor que Dios nos discipline, si es que es lógico que andamos mal, hermano, o si hacemos mal, nos va a disciplinar, o incluso nos pueda reprender, e incluso así, hermano, no debemos entristecernos, será un excelente bálsamo. El bálsamo, hermano, no sé, hermano, no he investigado a ciencia cierta cómo funciona el bálsamo, pero el significado del bálsamo es una medicina. Probablemente, hermano, cuando hay una herida y el bálsamo se pone, bueno, la herida, hermano, duele demasiado, si no se atiende se infecta, y el bálsamo que hace viene y cura. En su momento probablemente nos pueda arder o sentir que nos carcome, pero después viene la tranquilidad a esa herida. Así es la palabra del Señor, así es la presencia del Señor. Pudiera, hermano, dolernos un momento, pero después viene como un bálsamo, hermano, a llenar nuestro corazón. De modo que, hermano, la palabra del Señor, sea cual sea, hermano, como la tomemos, siempre nos va a producir alegría, hermano. Eso, hermano, tengámoslo en cuenta siempre, hermano. Siempre el Señor nos va, hermano, a producir alegría. Así que, hermano, si en su momento su pastor, hermano, ha exhortado, no se preocupe, hermano. Es parte de la palabra del Señor, hermano. También a nosotros, el pastor donde estamos, hermano, acudiendo el jueves precisamente, hubo una fuerte palabra de exhortación para todos, hermano. Pero tenemos, hermano, que alegrarnos, porque, hermano, es un privilegio, hermano, poder escuchar la palabra del Señor, nuestro Dios. Entonces, hermano, sigue diciendo la palabra del Señor. El Espíritu Santo que nos da, hermano, la alegría o la felicidad, como usted me quiera entender, hermano, ¿verdad? Vamos a la Santa Biblia, hermano. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 15, verso 13. Proverbios 15, 13. Vamos a la Santa Biblia. Proverbios 15, 13. Y nos dice así la palabra del Señor. Proverbios 15, el verso 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Hay dos cosas que no se puede ocultar: la alegría y la tristeza, hermano. La alegría, hermano, la manifestamos cuando sonreímos, cuando estamos contentos. Y la tristeza la vamos a, hermano, tampoco se puede ocultar, porque eso se ve en nuestro rostro, hermano, que está triste, algo nos aflige, algo nos preocupa, hermano, eso se ve en el rostro. Pero la palabra del Señor nos hace hincapié, hermano, que Dios desea que en el corazón siempre haya alegría para que nuestro rostro, hermano, siempre esté alegre. Hay una frase que, hermano, ya partió nuestro hermano Gigi Ávila, hermano, con el Señor. Hay una frase, ¿se acuerdan, hermano, que siempre lo decía en sus prédicas? ¿Se acuerdan, hermano? ¿Cómo decía? ¿Se acuerdan, hermano? Sonría porque Cristo te ama. ¿Se acuerdan, hermano, lo que decía nuestro hermanito? Sí, hermano, sí. Entonces, hermano, eso es lo que decía. Probablemente el hermanito Gigi Ávila, donde andaba las campañas, probablemente veía los rostros, algunos afligidos, a lo mejor otros enojados, etc. Por eso el Espíritu Santo los motivaba a decir: dile, sonrían, porque yo los amo. En este caso, porque Cristo nos ama. Porque, hermano, cuando sentimos que nos ama el Señor, estamos contentos, estamos alegres. Sigo diciendo, citando la palabra del Señor: bendito sea el Señor. Mire, hermano, vamos a Habacuc capítulo 3, versos 17 y 18. Habacuc, el profeta, y quisiera que algún hermano o alguna hermana que lo haya encontrado le pueda dar lectura, capítulo 3, verso 17 y el verso 18. Mire, hermano, que aquí nos está poniendo en claro dónde debe de estar nuestra alegría. Habacuc 3, 17 y 18. Mi hermano, ¿qué? Dice la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca
y en las vides haya fruto, aunque falte el producto de olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oh, gloria al Señor. ¿Será posible, hermano? ¿Será posible, hermano, con lo que Habacuc está diciendo? Está diciendo, hermano, que no haya higos, que no haya uvas, que no haya olivos, que, hermano, los campos, hermano, no estén produciendo nada, ni papa, ni jitomate, ni calabaza, nada, hermano. Una total sequía. E incluso, si alguien tuviera ovejitas en los corrales, se murieran por la sequía y por el hambre. O sea, se quitan, por eso dice, y las ovejas sean quitadas de la majada, del corral, se mueran por el hambre, por la sequía, porque no hay. ¿Será, hermano, que todo eso que pase en la vida de un creyente o en la iglesia o en cualquier lugar, será posible alegrarnos en el Señor? Seamos honestos, es un poco difícil, ¿verdad que sí? Estamos a veces acostumbrados, ¿verdad?, a tener, hermanos, las alacenas llenas, o la despensa, o los refrigeradores, hermano, o cualquier otra cosa, hermano, en el hogar, que tenemos todo lo necesario. Y cuando ya está faltando, hermano, cuando ya está faltando, y no hay los medios, no hay trabajo, o ya nos corrieron, nos recortaron horas, nos quitaron días, hermano, o fuimos a la quiebra en un negocio, o nos salió mal, etcétera. Todo eso, hermano, todo eso. Y pues teníamos unos animalitos que con ahorro, pero al ver, hermano, que la crisis está tan fuerte, comenzamos a vender la vaquita, comenzamos a vender el pollo, la gallina, y nos deshacemos de todo y nos quedamos sin nada. Aún así, hermano, será posible alegrarnos en el Señor. Es un poco difícil, pero sí se puede, hermano. Cuando, hermano, el cristiano, hermano, su gozo no está puesto en los bienes materiales, Jesús dijo, el gozo del cristiano o de la iglesia no está por lo que posee o lo que tiene material, sino que el verdadero gozo del cristiano está puesto por el Señor nuestro Dios en el corazón, de modo que cuando las cosas llegan a faltar, dice Habacuc, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, hermano. Por ejemplo, mis hermanos que tienen tienda, ¿verdad? Mi hermano Efraín. Habrá días que a lo mejor está, dicen por ahí, muerto, ¿verdad? Las ventas. Mi hijo también, hermano, en la semana. Está tranquilo, dice. Pero ahí es donde debemos de probar nuestro gozo. A lo mejor nosotros estamos diciendo a ustedes, puede decir, no vino el cliente tal día y este hace muy buen gasto. Estamos esperando a los clientes y ya está mal ahí. De hecho, ya es un ente que estamos mal. Porque entonces nuestra confianza no es en Dios, sino en los clientes. Y ahí por eso está el fallo. Aún así, hermano, si por ejemplo está, hermano, no hay venta. Y ahora, Señor, ¿qué hago? Creo que hasta me da ganas de dormir. Pero con todo podemos decir, acordarnos, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque es Dios el que nos produce la alegría, hermano. Es Dios el que nos produce este enorme gozo, hermano. De modo que cuando sea paciente, ahí viene la bendición. Le dije a Miguel, él dijo, pero bueno, vamos a ser pacientes. Y después ya vino la bendición, hermano. Dios, hermano, quiere, hermano, que nuestro gozo no se esté fundamentado en las cosas terrenales, sino en el Dios que nos da esa enorme alegría. Quiero terminar, hermano. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor vamos a recalcar, Lucas capítulo 2, verso 15. Vamos a recalcar, hermano, Lucas 2, 15. Bendito sea el Señor. ¿Alguien lo encontró? ¿Le puede dar lectura, hermano? Nos va a decir la palabra del Señor dónde debe de estar fundado el verdadero gozo, hermano. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien lo encontró? Lucas capítulo 2, verso 15. Mi hermano, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros,
Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Amén. ¿De qué está hablando, hermano? Imagínese, hermano, los pastores estaban ahí friolentos y de repente, hermano, aparece una compañía de ángeles y les dio la más grande noticia del planeta Tierra. Y fueron los privilegiados ellos, que dicen por ahí, fue la noticia de primera mano directamente de los ángeles mensajeros. Y le dijeron, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. ¿Cómo deben sentido los pastores? Porque dice la Biblia que después los ángeles, ¿verdad?, cantaron un canto, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y bueno, todos lo sabemos. Y dice la Biblia que los ángeles se fueron, y los pastores, lo primero, mira, hermano, la alegría, la verdadera alegría que produce Dios, nos hace olvidar todo. Si ustedes se han puesto a pensar en este pasaje, que los pastores, dice, dejaron sus rebaños. No les interesó si el lobo está por ahí, si el oso, si el león. No les interesó. Lo único que querían ellos saber, tenían una enorme alegría por ser los primeros en saber. Quieren dice, averiguarlo. Vayan y van a encontrar al niño envuelto en pañales. Entonces los pastores, después que se fueron los ángeles, dijeron, vamos, pasemos a Belén, vamos a ver esta gran noticia. Y dice que fueron corriendo y efectivamente hallaron a Jesús. Qué enorme alegría, hermano. Imagínense las pobres ovejitas, pero Dios tiene todo bajo control, hermano. Se olvidaron de ahí, hermano. Se olvidaron, hermano, de las ovejas, pero yo puedo atreverme a decir, la Biblia no lo dice, pero que cuando regresaron los pastores, las ovejitas estaban completitas, no faltó ni una. Porque, hermano, pusieron a Dios en primer lugar, hermano. El gozo del Señor, hermano. Amén. ¿Verdad? Yo no sé, ¿verdad? A lo mejor que cuando nos está yendo bien en un trabajo, nos está yendo bien en el negocio, en una gran venta ahorita, wow, estamos vendiendo, pero se acerca la hora del culto, pues que nos perdone Dios, y el pastor no vamos a llegar a lo mejor de que 8 días. Vamos a aprovechar este día porque no ha habido trabajo, no ha habido venta, y pues esta es una oportunidad. Más cuando la palabra del Señor nos está diciendo que esos pastores lo dejaron a un lado y se fueron tras el gozo, hermano, que se les había anunciado. Y fueron recompensados en grandemente, hermano. Entonces esto nos da a entender, hermano, que cuando recibimos el gozo con un corazón dispuesto a la palabra de Dios, con un corazón abierto, nos va a producir gozo y no va a importar la situación, no va a importar el lugar, no va a importar, hermano, el clima, no va a importar si usted tiene economía o no, no va a importar, hermano, cómo esté la condición espiritual, moral, física, lo que sea, con tal de estar en la casa de Dios, porque es el gozo del Señor la que nos impulsa a ir a la presencia de Dios, hermano. Es el gozo del Señor. Amén. Amén. Hemos escuchado testimonios de muchos hermanos en la tierra, un día de camino para llegar a la iglesia, hermano. ¿Qué los mueve? El gozo del Señor, hermano. Sentir la presencia de Dios. A veces estamos tan cerca y pues no llegamos, hermano. Que hay algo que está fallando, a veces porque de verdad, hermano, por una imposibilidad de verdad que se atravesó, pero otro, a veces que por sí no, hermano. Entonces ahí, hermano, tenemos que ver el gozo, buscar el gozo, sea cual sea, hermano, porque vendrán días, dice la palabra del Señor, que irán de mar en mar y pasando de tierra en tierra, buscando la respuesta del profeta y el consejo del sacerdote. Y ya no habrá, hermano. Esa alegría que produce el Espíritu Santo hoy en nosotros se irá con su iglesia al encuentro con el Señor. Amén, amén. Entonces ya no habrá alegría. Se acabará el gozo. Y entonces podemos contactar lo que dice Eclesiastés. La rueda del molino, que dice, retrocede atrás. El cuenco retrocede atrás. Y todo va en retroceso. Porque se acabó la alegría, hermano. Porque el Espíritu Santo entregará a la esposa, la prometida del Cordero. Ahí en las bodas del Cordero habrá alegría. Todos estarán sonrientes. Todos estarán alegres, hermano. Porque estaremos en la presencia de Dios.
Por eso hoy que Dios nos permite, esforcemos a buscar el gozo del Señor. Así, hermano, Aleluya. como Dios les dijo a los 120 que estaban, ¿verdad?, en el aposento, no se vayan, no se vayan, porque tristeza, dice, les había invadido su corazón. Pero Jesús les dijo, pero me voy, pero no los voy a dejar solos, voy a enviar al Consolador. Pero es necesario que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. ¿Por qué el énfasis del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es la que nos produce gozo y la fuerza para enfrentar todo. Por eso, hermano, Pedro no se había ganado, pero ni siquiera un pollo, hermano, en aquel tiempo. Lo contrario, negó a Jesús. Pero cuando vino la presencia del Espíritu Santo sobre él y sobre los 120, dice la palabra del Señor, se pone de pie. ¿Qué es lo que lo hizo ponerse de pie? El gozo del Espíritu Santo. Y dice la palabra, comenzó a hablar. Y les habló fuerte. Si ustedes leen la Biblia, les habló fuerte. Les dijo, ustedes son matadores. Ustedes son los asesinos que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Pero si se convierten, el Señor los perdona. Y dice la Biblia que aquellos que se compusieron de corazón y dijeron, oh varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, ¿verdad? Para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor a ustedes tiempo de refrigerio. Se pudo mantener de pie, hermano, ante todos aquellos que lo estaban acusando que era estaban llenos de ¿cómo le llaman? De licor, hermano. Porque todos decían, estos están ebrios. Y él se mantuvo de pie. Imagínense toda la turba de esa nación. Y estaban, no, ustedes están borrachos. Y él dijo, no estamos borrachos. Se cumplió la palabra del profeta Joel en nuestras vidas. El gozo lo ayudó a ganarse 3,000 almas en aquel día. Y para la otra semana, ¿qué lo hizo ganar? El gozo del Espíritu Santo, se ganó otras 5,000 almas en uno, hermano, por lo menos en una semana, hermano. Es el gozo del Señor la que nos mueve y la que convence, hermano, a las personas de que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable. Pónganse de pie en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que ese gozo no se vaya de nuestro corazón, no se vaya de la iglesia, hasta cuando sea necesario, cuando suene la trompeta, entonces nos vayamos con el Espíritu Santo, con ese gozo, y así poder estar con Él, dice, siempre con el Señor. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús he entregado tu palabra, tu mensaje, Señor. Hemos entendido que no hay mayor alegría, no hay mayor gozo, Señor, en esta tierra que tenerte como gozo morando en nuestro corazón. Sea cual sea la situación, vivamos lo que vivamos, Señor, en esta tierra. Ayúdanos a estar siempre gozosos, Señor. Siempre alegres, mi Dios. No por lo que ven nuestros ojos, o por lo que siente nuestro corazón, o por lo que oye nuestros oídos. No, Espíritu Santo, porque tu Espíritu glorioso, mi Señor, es la que produce el gozo. Es nuestra fuerza, Señor, para seguir hacia adelante. Aún en medio de dificultades, aún como dice tu palabra, atravesando el valle de lágrimas, se cambian fuentes de alegría. Oh, bendito seas, Dios de la gloria. De modo, Señor, que tu iglesia, aunque atraviese lágrimas, Señor, por preocupaciones, por aflicciones, ahí tú lo cambias, estas fuentes de tristeza, en fuentes de alegría, Señor. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, ahí, Señor Jesús, está tu presencia, tu alegría.